John Sorarji es doctor de Oxford University, asesor jurídico principal de Lord Chief Justice y Master of Rolls del Reino Unido. Es miembro principal del Instituto Judicial de la University College London, profesor honorario de UCL Law School en Principios de Justicia Civil y editor asistente de Civil Justice Quarterly y de International Journal of Processal Law. Los dejamos con él entonces para su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Ceja y a Ramón y a todos los demás quienes me han hecho sentir muy bienvenido y cómodo los últimos días. Ha sido un honor y un placer estar aquí presentando ante ustedes. Quisiera hablar de la gestión de casos o case management como estrategia de reforma procesal civil. La reforma es algo que conocemos muy bien en Inglaterra y en Gales porque invertimos mucho tiempo intentando reformar. Digo intentando porque no siempre lo logramos. Hay una diferencia entre ambos elementos. Hoy quisiera hablar un poco sobre algunas lecciones aprendidas de la introducción del case management en Inglaterra. Como seguramente ya saben ustedes, en 1999 Inglaterra y Gales, y cuando digo Inglaterra y Gales, voy a utilizar la palabra Inglaterra solamente, introdujimos un nuevo código civil después de las reformas de los años 90. Las CPR definen un cambio fundamental en cuanto al abordaje procesal y contiene dos aspectos fundamentales. Primero, eliminaron un aspecto del principio de la autonomía de las partes. Reemplazó el control de las partes sobre el ritmo de los litigios con case management controlado por el tribunal. Ahora, el tribunal tenía el deber de gestionar activamente los casos y las partes tenían también el deber de ayudar al tribunal con esa tarea. Segundo, las reformas introdujeron una nueva filosofía de litigio con el fin de guiar cómo se implementaba la gestión de casos. Esto se basaba en la proporcionalidad procesal y se coordinaba dentro de la primera regla de CPR, una regla interpretativa. Y esto consistía en el objetivo principal que buscaba tener un costo proporcional y justo. La CPR, no tenían por qué haber abordado la reforma de esta forma. En Hong Kong, por ejemplo, se rechazó este abordaje inglés de tener un objetivo paraguas y tener esta nueva filosofía de litigio, y básicamente adoptaron case management como un medio para permitir que sus tribunales entregaran una justicia sustantiva más efectivamente. Ahora, la filosofía inglesa consistía en guiar la gestión de casos y consiste en dos aspectos. Uno, la proporcionalidad individual y colectiva. ¿Qué significan estos dos conceptos? Bueno, es una buena pregunta, no sé si tengo la respuesta. La proporcionalidad individual, lo voy a intentar explicar, se refiere al buscar el equilibrio adecuado entre los costos de una demanda en particular y el valor, el beneficio que se entrega a las partes. También busca asegurar que la justicia sustantiva se obtiene y se logra mediante un proceso que sea efectivo en cuanto al costo, de acuerdo a los marcos de tiempos adecuados, y proporcional de acuerdo al valor de la demanda. Por lo tanto, impone un análisis de costo-beneficio de la demanda individual. Y es algo que reconoce que al hacer esto, la calidad de la justicia en la causa individual se puede reducir, ya que hay menos proceso, menos pruebas y menos argumentos. Y esto puede aumentar el error de adjudicación. Y este es el precio que hay que pagar si queremos tener un sistema efectivo y eficiente con pocos recursos.
El segundo aspecto es la proporcionalidad colectiva. Esto se centra no en la demanda particular ante un juez en particular, pero a su vez esto exige que las demandas particulares tengan acceso limitado al debido proceso, al proceso mejor dicho, y también exige que se racionalicen los recursos de tal forma que ninguna demanda utilice más que su porción proporcional de los recursos. Entonces la idea es tener una justicia distribuida entre todos los potenciales casos. Como dijo Elore Wolf, este aspecto de la proporcionalidad buscaba preservar el acceso a la justicia para todos los usuarios del sistema. Por lo tanto, y es necesario que asegurara que los usuarios individuales no utilizaran más de los recursos del sistema judicial que fuese necesario en su causa. Esto quiere decir que el tribunal debe considerar el impacto de sus decisiones en los demás usuarios del sistema. Ahora, de esta forma, la proporcionalidad colectiva también puede reducir la calidad de la justicia en cualquier causa particular. Nuevamente, puede limitar, reducir las pruebas y los argumentos. De manera más importante y quizás algo un poco polémico, también puede justificar que el tribunal se niegue a proceder con un fallo si una demanda en particular sea mal abordado y que las partes hayan excedido su porción proporcional de los recursos. Es decir, al usar más recursos que lo necesario en una demanda en particular, se afecta este concepto del derecho de acceso igual a la justicia. Entonces, es una compensación. A veces una parte se autoinflige daño en un proceso y hay que eliminar esto, obviar esto para proteger los intereses de los demás. Esto se fue explicado por el Lore Dyson, el anterior juez superior. Decía que hay que exigirle al tribunal a que considere los requerimientos de todos los litigantes, los usuarios del tribunal. Y esta idea es el objetivo paraguas del sistema. Por lo tanto, la introducción de case management basado en un juez o un tribunal activo no tenía la intención de permitirles al tribunal a que promocionara de mejor forma esta búsqueda de justicia de acuerdo a los valores de cada caso, sino la idea era asegurar que esta proporcionalidad colectiva e individual se lograra a fines de justicia. Y la idea era gestionar los procesos de acuerdo al interés público, de tal forma que la administración de la justicia fuese efectiva y de tal forma que todas las partes tuviesen una participación equitativa, proporcional del proceso. Y, por lo tanto, Case Management buscaba hacer esto de forma adecuada, justa y efectiva. La introducción, por lo tanto, de Case Management no fue un desvío radical de la práctica histórica de quien controlaba este proceso de litigio, sino era una forma de llevar a cabo una reforma más fundamental en la práctica de estos procesos. Y todos los casos de case management que se llevaron a cabo después de 1999 eran de crucial importancia. A ver, en esta presentación quisiera concentrarme en 3 lecciones aprendidas de la experiencia inglesa de haber introducido el case management. En particular, me gustaría concentrarme en, primero, la claridad en respecto de las metas de case management y si se logran. Y segundo, la importancia de contar con un abordaje claro y consistente en cuanto a la aplicación de la gestión de casos. Y tercero, el problema de cumplimiento con órdenes de fallos o reglas de gestión de caso. A ver, voy a describir el enemigo que está detrás de las 4 paredes. A ver, al analizar cada uno de estos temas, busco
sugerir que hay ciertos problemas destacados que se pueden superar. A ver, quisiera comenzar hablando de la claridad respecto de la meta de gestión de casos. El punto de partida de case management para que sea una base exitosa de la reforma es que haya una claridad total respecto de los objetivos a perseguir. La gestión de casos en sí no es más que una herramienta para asegurarse de que las metas del sistema de justicia civil se alcancen. La idea, o sea, en sí solo el case management no es el destino y la forma en que va a operar va a depender en mayor medida del destino que uno persigue. Entonces, lo primero es preguntarse, ¿cuál es el propósito de gestión de casos? ¿Qué queremos obtener? No solo se trata de que el control del caso pase de las manos de los abogados a las manos del juez. Hay que entender el propósito final de case management. Si analizamos lo que pasó en los Estados Unidos en los años 60, Hong Kong, a inicios del siglo XXI, se introdujo el concepto de gestión de caso con el fin de permitir que el sistema judicial pudiese obtener una justicia sustantiva mejor en base a los méritos, al valor. Y en Inglaterra, en Australia, se introdujo también con otro fin, para buscar una justicia más proporcional. Entonces hay distintos objetivos. Por ejemplo, en los Estados Unidos y Hong Kong, cualquier conflicto entre necesidad de reducir los costos y de alcanzar una justicia sustantiva, seguramente se van a resolver. ¿De qué forma? A ver, si el objetivo del sistema es tener una justicia sustantiva, hay que llegar a un equilibrio entre la velocidad, el costo y la justicia. Y seguramente en la mayoría de los casos se va a resolver a favor de la justicia sustantiva. Y en ese sentido, las metas de tener un litigio rápido y efectivo quedan olvidados. De igual manera, en los Estados Unidos a veces se solicita un discovery, un descubrimiento. Y esto también puede tener un impacto en el proceso. Por ejemplo, a veces se afecta la posibilidad del tribunal de alcanzar su meta final, que es la justicia sustantiva. En Gran Bretaña, en Inglaterra, estos conflictos deberían resultar en un abordaje más acotado de tener un alivio del incumplimiento y debería dar lugar a una divulgación más limitada y debería dar lugar a que haya menos peritos citados a dar testimonio y podría dar lugar a decisiones de case management en base a ciertas pruebas, incluso si son probatorias y si el juez está al tanto, a veces se puede excluir esas pruebas. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad así lo exige. Incluso si la justicia sustantiva nos empujara hacia otra dirección. No estoy sugiriendo que uno tiene que adoptar este concepto de proporcionalidad, solo quisiera dejar claro que hay distintos resultados que son el producto de distintos abordajes y la gestión de casos simplemente es un medio. Hay distintas diferencias en este abordaje y van a tener un impacto en la calidad de la justicia de distintas partes y, aún más importante, la capacidad del sistema de lograr justicia a un nivel sistémico genérico. Y creo que Ramón lo mencionó en su primera presentación el día de hoy. Si existe una falta de claridad, como sí hubo en Inglaterra después de la introducción de este concepto, la capacidad de case management, de incorporar cualquier cultura de seguridad se puede ver afectado. Voy a volver a hablar de esto más adelante. Así que la primera lección que primera conclusión que quisiera sacar de la experiencia en Inglaterra, de la reforma procesal, es que entender el objetivo procesal es esencial. Si gestión de caso va a ser una
un medio efectivo para tener una reforma. En Inglaterra hubo dos reformas principales. La primera en el siglo XIX, y en este caso las partes tenían obligación de cumplir totalmente con todos los aspectos del derecho procesal. De lo contrario, su demanda se desechara y tendrían que incurrir en todos los gastos y empezar de cero. A ver, el abordaje del derecho consuetudinario se implementó y exigía este cumplimiento absoluto, que era un cumplimiento técnico procesal, y se demoró 50 años y 3 intentos fallidos de la reforma antes de que la reforma fuese reemplazado por un compromiso con la justicia sustantiva. A ver, cuando esa reforma al final tuvo éxito en los años 70, a todos nos quedó claro, a todos los jueces en todos los distintos niveles, a los abogados, a todas las partes, todos nos dimos cuenta de cuál era la meta de esta reforma procesal y demoramos 50 años en llegar a ese punto. Y este entendimiento, a ver, no estoy diciendo que hoy en día vamos a demorar unos 50 años más si se inicia, pero el punto es que el punto de partida para una implementación exitosa es que todos los actores del sistema entiendan qué es lo que se espera de ellos. A ver, las reformas de Wolf en 99 indican o marcan el segundo intento de alcanzar las metas de la reforma. Llevamos 20 años con esta reforma y nos quedan 30 años para entender cuál es el propósito. Bueno, bromas aparte, no se entendía muy bien en el año 90 este proceso, y los que sí lo entendían, algunos efectivamente rechazaban esta nueva meta. Cuando entraron a esta reforma de Wolf, entendieron que era un alejamiento de la justicia procesal y lo rechazaron y avanzaron como si no hubiera cambiado nada. Lo que no se entendió fue qué había cambiado. Cuando se introdujo el case management del 2013 al 2014, 15 años después de su aplicación, no había claridad entre los jueces ni los administrativos de cómo se iba a hacer y qué es lo que era. Falta ver aún si esta implementación efectivamente se le ha dado claridad, si efectivamente ahora vamos a empezar a incorporar el case management de manera consecuente con los objetivos que tenía en los años 90. Entonces hay que entender los objetivos, y si no, vamos a tener jueces y abogados simplemente trabajando como si nada hubiera pasado. Van a seguir haciendo lo que siempre han hecho, seguramente a expensas del Estado y de las partes. No hay nada que vaya a cambiar sustantivamente. Y hay una necesidad también de un enfoque claro y consecuente para la aplicación del case management. A eso iba. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se entiende el objetivo? El punto de partida, entonces, es la educación. Si el case management debe ser un vehículo para la reforma procesal, debe haber una comprensión de todos de qué es el case management y lo que tiene la intención de lograr. Suponiendo, por supuesto, de que hay educación y comprensión, luego vamos a necesitar esa internalización, es decir, que todos, como quien dice, compren este uso del case management. Es importante que sea incorporado y adoptado por los jueces y por los administrativos y por las partes. ¿Qué necesitamos para esta adopción del case management? Bueno, tiene que haber un enfoque consecuente con la implementación, y esta debe adaptarse a las necesidades de los distintos casos. En Inglaterra se dio capacitación a algunos jueces, pero lo que realmente fue importante a fines de los años 90, también de haberlo sido en 1870, fue que tomó toda una generación de abogados y de jueces pasando por el sistema para lograr un cambio en todo el sistema, que todo el sistema entendiera estos cambios.
Es decir, funciona a nivel de generaciones. No es el trabajo de una sola capacitación, sino que puede tomar una década el introducir una reforma. Así que tomó toda una generación de jueces y de abogados llegar a practicar el case management, una generación que antes no tenía conocimiento o experiencia del sistema anterior en cuanto a los beneficios de la educación a ser realizada. En 1890 aún se buscaba volver atrás al sistema antiguo. Había jueces que practicaban y recordaban aquel sistema, pero 20 años después ningún juez recordaba el sistema antiguo. Así que, así como desde el inicio del siglo XX, se repitió el mismo patrón. Ahora vemos que se trata de volver a este enfoque pre-CPR. Había jueces que no sabían lo que era. Entonces toma tiempo. Educar jueces y abogados toma tiempo antes de que se logra cumplir este objetivo del case management, cuando este objetivo se vuelve natural, no como uno que es visto o aplicado a través del lente del enfoque anterior. Entonces, si es un tema generacional, ¿cómo se puede hacer de otra manera? Pero también necesitamos, y esto quizás sea más fácil en el sistema anglosajón, donde está la doctrina del precedente y se ha tenido este precedente por mucho tiempo, tiene que haber un enfoque consecuente a nivel de las Cortes de Apelaciones. Entonces, los jueces y los tribunales deben lidiar con apelaciones de manera consistente con el objetivo de este nuevo sistema procesal. No sirve de nada, como descubrimos en Inglaterra, para que la Corte de Apelaciones sea inconsistente en su mensaje, en la interpretación y aplicación de case management, de la gestión de casos. Por 15 años, la Corte de Apelaciones adoptó un enfoque que no era consistente con el alivio de sanciones por no cumplimiento con las decisiones de la gestión de casos. Es decir, no lo estaban haciendo. Y en ningún momento se dieron cuenta de que estos mensajes mixtos que enviaba, el decir permitir algunas apelaciones, no permitir apelaciones, etcétera, en ningún momento se dieron cuenta de que sus inconsistencias eran la causa de los enfoques inconsistentes por jueces procesales. La falta de claridad, la falta de entendimiento, de comprensión a nivel superior, incorporaba esos mismos enfoques a primer nivel. Y luego había dos situaciones que mostraban el beneficio de los tribunales de apelación que debía ser eliminado a lo largo de este periodo de tiempo. La consistencia no es algo que tome un par de años. Nuevamente, un mensaje consistente debe ser repetido al menos 5 años. Nuevamente, tenemos un enfoque de largo plazo. Entonces, el primer ejemplo es de 1870 y el último es de hace 10 años. Estamos atrasados en 15 minutos, pero a ver, el primer caso es de 1870 y ahí es cuando surgió esta nueva idea de que la justicia sustantiva era el enfoque de procedimientos incorporados. Tomó 15 años a la Corte de Apelaciones de Gales explicar por qué era importante, o sea, explicar el nuevo enfoque, explicar por qué era importante y repetir lo mismo una y otra vez. Pero esa consistencia funcionó. Este incorporó un compromiso con la justicia sustantiva como principio principal o directivo tan fuerte que la entendieron a fines del siglo XX, cuando ya debía ser reemplazado como
universal y atemporal. Era un concepto atemporal e universal. Esto fue en 1870. No era algo natural. El filósofo australiano Wittgenstein dijo, no es lo natural, pero no necesariamente es lo que tenemos que hacer siempre. Es muy difícil ser atemporal y universal. El segundo ejemplo, que ya es más cerca de nuestro tiempo, en el siglo XXI, los jueces ingleses tomaron un enfoque distinto. Hubo un juez, Sir John Dyson, de la Corte de Apelaciones, que en ese tiempo era el jefe subrogante de la justicia civil. Y en una serie de apelaciones desde la parte inicial del siglo, que tenía que ver con consecuencias adversas por no entregar un servicio a tiempo, se afectó esta cultura de cambio del case management. Los jueces procesales tendieron a ser más flexibles en su enfoque del case management para los abogados que no cumplían. Y esta flexibilidad socavó la eficacia del case management porque le robaba cualquier efecto normativo real a las reglas. Entonces, el incumplimiento finalmente se entendió que no debía ser tolerado, no debía olvidarse. Dentro de 3 años, que fue menos de 5 años, se informaron una serie de apelaciones que mostraron que la cultura de cambio se había logrado. Hubo un juez de distrito que informó, en el caso que estaba recibiendo apelaciones, que la práctica efectivamente había cambiado. Los abogados estaban todos aplicando un enfoque estricto. Este enfoque era consistente con las cortes de apelaciones. La cultura legal finalmente había cambiado. El case management se había aplicado apropiadamente, correctamente, como se esperaba que lo hiciera, pero tomó una serie de sentencias, de fallos en el área que permitieron finalmente lograr el cambio. La consistencia fue lo que logró el cambio de cultura en el tiempo en Inglaterra y Gales. Y aquí quisiera indicar otro punto más ampliamente. El liderazgo es necesario, no solamente a nivel de las cortes de apelaciones, sino también a nivel superior de los magistrados. Sir John Dyson indicó que el liderazgo en el caso del servicio del case management es fundamental, y él finalmente fue el que dio la pauta para este cambio y esta mitigación. Y esto lo hizo con un caso de 2013, donde se mostró qué era el case management, por qué ya no era el objetivo, cuál era el propósito del cambio y cuáles eran las consecuencias. Y desde entonces, no estoy diciendo que efectivamente se haya incorporado, pero había una tendencia hacia generalizar las posiciones que se habían articulado de otra manera anteriormente. La misma lección se puede tomar de 1870 y de la reforma de Australia, donde se ayudó a implementar el case management para lograr entender cuál era este objetivo. Se requiere de liderazgo. Y en Australia, en los últimos 5 o 10 años, ellos han proporcionado esa justicia judicial, han demostrado por qué es importante y cuáles son sus consecuencias. Se necesita liderazgo. Supongamos que tenemos todo eso. Me imagino que me van a quedar unos 5 minutos, aunque todavía no me mandan la tarjeta.
¿Y cuál es el problema del cumplimiento con estos casos de gestión, el enemigo que está dentro? Bueno, una cosa es asegurar que uno puede construir una cultura de cumplimiento, de que uno puede asegurar que las reglas se cumplen y que esta nueva cultura procesal que no va a ser socavada por el tribunal y las partes, en fin, de que no se va a socavar su cumplimiento ni su consistencia. El cumplimiento de las órdenes de case management y de estas instrucciones puede traer en sí un gran problema mayor que el no cumplimiento. Y este también puede socavar el objetivo de la reforma procesal, porque puede ser contraintuitiva. A menudo vemos que surgen algunas preguntas, cómo las órdenes de gestión de casos se cumplen, ciertamente el cumplimiento es el medio mismo mediante el cual podemos garantizar que la gestión de casos entregue un efecto con estos nuevos objetivos procesales. Y normalmente lo es, pero conlleva la posibilidad de que se adhiera a estas normas pre-reforma. Permítanme ilustrarles lo que quiero decir con esta referencia a la falla del sistema procesal civil inglés en su reforma del proceso de divulgación. La verdad es que es uno de los medios más importantes para asegurar la justicia sustantiva, pero además es uno de los aspectos más costosos y más largos para aplicar nuestro procedimiento. Hemos tratado de reformarlo durante años para reducir los retrasos y los gastos durante 100 años. Somos buenos para las reformas, pero no para implementarlas, parece. Y la gestión de casos se supone que debía ayudarnos finalmente a controlar los retrasos y los costos. Esto debía hacerse mediante la introducción de un nuevo enfoque, lo cual se limitaría a divulgarlo de modo que no fuera más que el valor, costo, complejidad proporcional en cada caso. Y básicamente los tribunales debían asegurar que las órdenes se adaptaran a las necesidades del caso. Y esto debía lograrse mediante la introducción de dos formas de divulgación básica, la estándar y la específica. La primera, la estándar, estaba limitada en su alcance. La segunda solo se ordenaría cuando fuera necesario garantizar una forma más amplia de divulgación. La divulgación estándar no tenía la intención de hacerse por defecto. ¿Y por qué no? Porque mientras fuera apropiado en muchos casos, requeriría una gran cantidad de divulgación y en algunos casos sería muy amplio, muy costoso y tomaría mucho tiempo. Ahora, pocas órdenes de divulgación resultaron en un incumplimiento y cuando lo hicieron, el problema en el tribunal no era si efectivamente esa orden de divulgación en sí era apropiada, sino cómo garantizar su cumplimiento. Se dio consideración al tema de cómo se estaba realizando, si se estaba gestionando el caso, tomando en cuenta este nuevo objetivo procesal. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esto? La consecuencia de que los tribunales manejaran o gestionaran la divulgación. La verdad es que con las Cortes de Apelaciones parecía no verse qué es lo que estaba pasando. Primero, el 2007, que fue 8 años después de que se introdujo el sistema, un informe sobre gestión de casos complejos, concluyó que la divulgación era muy amplia en su alcance, muy costosa y tomaba mucho tiempo. Y la misma conclusión fue alcanzada por Sir Rupert Jackson en el 2009 en su revisión del costo del litigio. Y vinieron las reformas y finalmente se trató de reducir el alcance de la divulgación, su costo y su tiempo. Lo que se quería lograr era una proporcionalidad en la gestión de casos. Para el 2015-2016, hace unos pocos años, 17 años después del informe Wolf, hubo dos críticas
de la implementación del case management. Estos reclamos seguían el 2015 y el 2016. El cumplimiento significaba que 2 conjuntos de reformas habían fracasado. La gestión de casos de la divulgación aparentemente iba bien, pero la verdad es que aún había muy poco cumplimiento en términos generales, y los tribunales se aseguraban de que se estuviera actualizando constantemente con los nuevos objetivos procesales. Entonces, ¿cómo lidiar con el cumplimiento? No se puede esperar 16 años. Había que tomar alguna acción y esperar que ocurriera lo mejor. Voy a hablar más rápido y me disculpo con las intérpretes porque yo sé que ya estoy hablando bastante rápido, pero estoy tomando mucho tiempo. Tenemos que asegurar que los jueces y los abogados entiendan de qué se trata esto. Segundo, hay que tener una manera eficaz de medir el cumplimiento con los nuevos objetivos y hay que tener un medio para asegurar de que alguien va a verificar que el cumplimiento está cumpliendo con el nuevo objetivo. ¿Y cómo se hace? Primero, vamos a tratar de asegurar, como hicieron en Hong Kong, de que hay un grupo de trabajo que pueda evaluar una implementación efectiva. Se puede asistir al trabajo con un panel de jueces, quizá a través de la digitalización de la gestión de casos. Y si las demandas se manejaran o se gestionaran a través de un sistema digital de gestión de casos, sería posible hacerle seguimiento a la naturaleza y el tipo de órdenes que se emiten en todos los casos. La verdad es que deberíamos ser capaces de definir si se hace en casos complejos, casos de alto valor o casos de menor cuantía. Los datos deberían poder entregarnos una forma de evaluar donde, si acaso, las órdenes correctas se están haciendo en los casos correctos. Entonces, así vemos que los jueces están tomando distintas decisiones, por ejemplo, con casos de menor cuantía. Vemos que podía haber un problema de cumplimiento. Tiene que ver un poco con lo que se hace en British Columbia, donde hay datos, por ejemplo, que tienen un loop, un círculo de retroalimentación continua. Entonces, segundo, y con miras al futuro, quizá también no sea tan más allá en el futuro. La verdad es que es posible que esté más cerca de lo que pensamos. Básicamente hay muchas discusiones en el momento acerca del potencial uso de la inteligencia artificial para ayudar a predecir la toma de decisiones judicial. Lo que sugiero es que podríamos quizá buscar usar la inteligencia artificial como sistemas de soporte de disputa. Entonces, lo que se puede hacer es empezar a predecir el tipo de decisiones que son proporcionales, entregando los parámetros adecuados. Y ese tipo de feedback de información se podría facilitar a los jueces y a las partes para que a su vez pudiesen verificar si efectivamente las decisiones que están tomando son las mismas que se consideran adecuadas en el algoritmo. Esto no quiere decir que deberían seguir a ojos cerrados la recomendación, la sugerencia de la informática, sino utilizar el software como una forma de verificar, un mecanismo de verificación. Ahora, eso quizás es algo del futuro, ¿no? Y quizás es algo que los jueces superiores o formuladores de política deberían considerar a la hora de asegurar el cumplimiento efectivo. Pero claramente no habla mal de la gestión de casos como una meta en sí. A ver, gracias a todos. En aras del tiempo, aquí me quedo.